A continuación vamos a proceder a explicarles un poco del caso. Como objetivo general tenemos evaluar la viabilidad de las posibles elecciones de inversión para el proyecto empresarial Tercera Vida, propuestas en el caso práctico de personas de la tercera edad que buscan formas de invertir sus ahorros y adaptarlo a la realidad ecuatoriana. Como objetivos específicos, tenemos analizar la viabilidad de las dos posibles alternativas de inversión en el caso práctico Tercera Vida. Analizar las distintas variables que presenta el mercado al momento de invertir en un proyecto inmobiliario para aumentar la competitividad de un negocio. Comprender la importancia de conocer la situación del mercado actual y de los posibles cambios que se puedan presentar dependiendo de la volatilidad del mercado. Como idea de negocio, vamos a hablarles sobre nuestro caso de Tercera Vida. Todo comienza con una pareja de esposos, José Luis y Elvira, en los cuales trabajaban anteriormente como administradores de este establecimiento. Pero un día el dueño decidió traspasarle la administración a Elvira, que se desempeñaba como gerente de ese establecimiento. Por lo tanto, José Luis y Elvira forman parte de los accionistas de la empresa y son los que realizan todas las inversiones y toda la toma de decisiones dentro de la misma. Esta empresa Tercera Vida adquirió bastante posicionamiento al pasar los años. Fue respetada por los bancos, por las entidades públicas, realizó alianzas, se renovaban contratos continuamente. Esto llevó a que se posicionara nuevamente en el mercado de una mejor manera, ya que esta vez era una nueva administración la que se hacía cargo de esta empresa. Unos cambios en el sector son los que beneficiaban a este negocio. Uno de los principales era el envejecimiento, ya que en varias partes de Europa la costumbre de las personas es que los adultos mayores vayan a empresas que se encarguen de brindarles los cuidados necesarios y a brindarles los servicios que ellos necesitan como personas de la tercera edad. Por lo tanto, el índice de envejecimiento aumentaba mientras que el índice de natalidad decrecía. Por lo tanto, esto atraía a nuevos inversores y a nuevos competidores en este sector del mercado. Por lo tanto, la oferta de crédito subía y el nivel de endeudamiento bajaba, por lo que la inversión privada decidió incursionar en este tipo de negocio. Lo que se podía decir es que, como bajaron los índices de natalidad y habían subido los índices de las personas mayores, a su vez se necesitaban varios lugares especializados para el cuidado de la familia y el cuidado de las personas de la tercera edad. Por lo tanto, esto era muy atractivo para los nuevos inversionistas, los mismos que al poseer bastante dinero para iniciar una inversión se podían aprovechar de las economías de escala. Las prestaciones sociales para las personas mayores en España eran bastante grandes, ya que se proyectaba que al 2026 iba a existir más o menos una población mayor de 8.650 personas viviendo en Europa. Cabe recalcar que estos datos se encuentran en miles. El aumento de la esperanza de vida con un envejecimiento satisfactorio es uno de los logros de la sociedad actual, que hace que las personas mayores sigan teniendo una participación activa en las actividades sociales, culturales y políticas propias de nuestra sociedad. Sin embargo, la situación cambia en cuanto se produce una situación de dependencia. Esta situación, en la que la mayoría de los casos se produce por un episodio de salud, cambia radicalmente la vida de la persona mayor y la de su entorno. En 2001, las necesidades residenciales se estiman en 282.500 plazas, por lo que el déficit de cobertura actual de las plazas residenciales se estima en alrededor de 87.000. A esta cifra habría que añadir otras 110.000 plazas, dado que de las 194.500 plazas residenciales actuales, tan solo 80.000 están adaptadas para atender a personas de dependencia. A todo esto hay que incorporar la necesidad de creación anual
de las nuevas plazas debido al ratio de envejecimiento de la población, que se estima en 2.300 nuevas plazas. Ya, para hacer una breve comparación con las políticas y los niveles de envejecimiento en el Ecuador, se presentan los siguientes cuadros, en donde se puede observar que las políticas de la protección social básica es asegurar a las personas adultas mayores el acceso a servicios de salud integral, oportuna y de calidad, siguiendo varios tipos de lineamientos, como los que se ven en las diapositivas. Otro de la protección social básica es promover una educación continua, aprendizajes y reaprendizajes permanentes de las personas adultas mayores. Asegurar el acceso de las personas adultas mayores al medio físico, vivienda digna y segura, transporte y servicios básicos. Cabe recalcar que la cultura del Ecuador es muy diferente al de cualquiera de los países de Europa, ya que por lo general las personas aquí en el Ecuador tratan de hacerse cargo de los adultos mayores, brindarles los cuidados y así evitar realizar algún tipo de gasto o dejarles en cuidados de otras personas. Pero la cultura en Europa es diferente, ya que ahí se los trata como personas independientes y que aún pueden seguir realizando sus actividades y que innecesariamente necesitan de alguien para su cuidado. Lo que sí es que deben de estar en un entorno bastante seguro y en donde ellos puedan desarrollarse tranquilamente. Estos tipos de entornos se encuentran en los servicios que presta Tercera Vida y alguna otra empresa de la competencia que se dedique al servicio de cuidado de las personas mayores de la tercera edad. Por lo tanto, los mercados son diferentes. Mientras que en Europa es un mercado bastante rico para cualquiera que quisiera realizar alguna inversión, en Ecuador es diferente ya que no es tanta la acogida para que las personas vayan a dejar a los adultos mayores en este tipo de servicios. Como les dije también, la protección social en el Ecuador tiene la política de promover prácticas de cuidado a personas adultas mayores con estándares de calidad y de calidez, y una protección especial que es la prevención y protección, atención de todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual, laboral, económica, abandono sin referencia familiar, trata con fines de mendicidad o de cualquier otra índole, negligencia y discriminación que provoque tales prácticas. Como vemos, aquí los lineamientos y las políticas se encuentran en función a las necesidades de las personas que viven en el Ecuador. En el caso se nos presentan dos alternativas, ya que Elvira y José, en un día que estaban tomando café con un amigo, este les presentó a una persona que necesitaba algún tipo de inversión y les llamó la atención la empresa Tercera Vida porque era muy buena y muy reconocida en el mercado, y además había ganado varios concursos en los cuales se habían desarrollado y había elevado el nivel de participación en el mercado, por lo que era una empresa conocida, era una empresa sólida y era una empresa en la cual era bastante accesible invertir. Al conversar con don Elías, se realizaron dos tipos de propuestas, ya que este se dedicaba al servicio inmobiliario, pero del servicio de cuidado de las personas de la tercera edad no tenía ninguna idea, por lo que él decidía formar una alianza con estos dos nuevos administradores. A un principio él quiso comprar la Tercera Vida, pero viendo que no sabía del tema, como ya les había comentado, decidió que los antiguos dueños iban a seguir estando dentro de la empresa y los administradores iban a seguir siendo Elvira y José Luis, porque ellos eran los que sabían del tema y los que se podían desenvolver en ese medio sin necesidad de ocasionar pérdidas al negocio. Una de las alternativas era realizar residencias concertadas, ya que en la Comunidad de Valencia, de acuerdo a los datos del 2000, existían 610.550 personas mayores de 65 años, lo que suponía un total del 15.44% de la población total. El número de residencias ascendía a 243, con un total de 13.585 plazas, lo que daba un ratio de 2.25 plazas por cada 100 habitantes mayores de 65 años. La residencia de titularidad privada ascendía a 187, con un total de 9.268 plazas.
La otra opción que tenían también era realizar residencias de lujo privada. En este caso se podía observar que la Costa Blanca y en particular el área donde se ubicaba nuestro proyecto tenía una gran demanda de plazas de estancia para mayores e iba en aumento, además de por el clima, la tradición de mantener sus estancias en la zona había creado servicios específicos para las personas mayores. Aunque la renta per cápita de la provincia de Alicante en 2000 fue inferior a la media española y consecuentemente a la europea, no incurría lo mismo para nuestra zona de influencia, con niveles superiores a la media. Adicionalmente, la renta per cápita de los residentes extranjeros, uno de los principales clientes de nuestro proyecto, era superior a la nacional. Antes de pasar a las conclusiones, vamos a continuar con el caso que explicarán mis compañeros para que entiendan mejor el caso en materia de números y en materia de cálculos, realizados en Excel para que se puedan ver las fórmulas que hemos utilizado y cómo se han realizado los diferentes ejercicios. Gracias. Saludos con todos, mi nombre es Pablo Almendaris. Antes de realizar la revisión de las dos opciones en el caso de residencias concertadas y de residencias privadas, es necesario hacer una valoración de la continuidad de forma general del proyecto. Para esto, nosotros podemos observar que tenemos un flujo de caja en el cual vamos a poder divisar los ingresos, los egresos y las fluctuaciones que van a haber entre estos. Primeramente, en nuestra valoración de la continuidad del proyecto de residencias de tercera edad, podemos ver que vamos a tener entre los años 2002 y 2009. Para esto, para poder realizar este ejercicio, para poder hacer los cálculos de estos flujos, es necesario que tomemos en cuenta varios anexos que nos proporciona el ejercicio y que van a ser necesario que tomemos en cuenta para poder realizarlo de la mejor manera. En el caso del anexo número uno es muy importante para nuestros cálculos, ya que nos da importantes datos para poder hacerlos. En el caso, por ejemplo, tenemos de las plazas, que en este caso el libro nos dice que va a ser 1000 plazas constantes en los siguientes años a partir del 2003. Ustedes pueden observar en la valoración de la continuidad que nuestras plazas a lo largo de todo el proyecto, en el caso de la valoración de continuidad, son de 1000 plazas para cada uno de los años. De igual forma, el precio plaza por cada año es de 12.000 y nos dice que además este se incrementará acorde a la inflación, que va a ser del 3% constante para todos los años. Y además nos dice que el nivel de ocupación de las plazas dentro de las residencias va a ser del 93%. Ahora vamos a la resolución del ejercicio. Como ustedes pueden observar, el número de plazas en cada uno de los años es de 1000. El precio plaza dividido por los años, como inicialmente lo indicaba el anexo número uno, es de 12.000 y se irá incrementando acorde al 3% de la inflación en cada uno de los años. Como pueden observar, está calculado según la celda C4, que es el porcentaje de inflación que nos dio el ejercicio inicialmente. Para el nivel de ocupación nosotros vamos a calcular el 93%, de cada una de las plazas. Y esto es un dato del anexo número uno. Finalmente, el total de ingresos nosotros vamos a sacar de la multiplicación de plazas por precio de plazas sobre años y el nivel de ocupación, dándonos como resultado los valores que ustedes pueden observar en pantalla. Finalmente, tenemos los gastos de explotación. ¿Qué nos dice el anexo número 1? De igual forma es que en el caso de los gastos en personal va a ser del 40% del total de ingresos. En los gastos de alimentación, lavado y limpieza van a ser del 26% y en otros gastos se va a incurrir un 5% del total de ingresos, teniendo, como ustedes pueden observar en la barra de fórmulas, en el caso de gastos en personal el 40% del total de ingresos, que es 4.464.000 euros. Y esta fórmula la aplicamos para todos los años, de igual forma en el caso de gastos de alimentación, lavado y limpieza y otros gastos, haciendo la suma de estos tres rubros, teniendo total de gastos para cada uno de los años.
En el caso del gasto de estructura diferencial, va a ser el 19% del total de ingresos, dándonos como resultados los valores que ustedes pueden observar en pantalla. Nuestro beneficio antes de intereses e impuestos va a ser de la resta de total de ingresos, total del gasto de explotación y de los gastos de estructura diferencial. Y esta fórmula la vamos a aplicar en cada uno de los años. En el caso de los gastos de impuestos, en este caso en el ejercicio va a ser del 30%, lo que tenemos que calcular el 30% del beneficio antes de impuestos e intereses. Como pueden observar, esa fórmula se aplica en cada uno de los años. Y para nuestro beneficio antes de intereses y después de impuestos, va a ser la resta entre el beneficio antes de intereses de impuestos y la resta del gasto de impuestos, teniendo como resultado estos valores. Y nuestro gasto de amortización, el ejercicio nos indicaba inicialmente que va a ser el 50% de otros gastos. Como usted puede observar, la fórmula está evidenciada en esta celda. Y finalmente nuestro flujo de caja operacional va a ser la suma de los beneficios antes de intereses y después de impuestos y los gastos de amortización. Y esto para cada uno de los años, en donde nosotros podemos ver el incremento de los flujos de cajas operacionales conforme pasan los años del proyecto. Ahora, vamos a analizar por separado lo que son las necesidades operativas de fondo, y que para esto vamos a tomar en cuenta datos como son clientes de existencias, proveedores y proveedores de activos fijos. Los datos para poder realizar nuestras necesidades operativas de fondo los vamos a tomar del anexo número 1 y del anexo número 2, especialmente del anexo número 1, en el cual nos indica todos los días que nosotros vamos a tener en cuanto a clientes de existencias, proveedores y proveedores de activos fijos. Entonces, nuestro año base lo sacamos del anexo número 2, que es nuestro balance inicial, y vamos a poder resolverlo de la mejor forma. Para el año 2002 nosotros vamos a, de la valoración de la continuidad de total de ingresos, vamos a dividir para 360 y vamos a multiplicar por 90, que es en el caso de nuestros clientes, como les indicaba en el anexo número 1, es el plazo que se le va a otorgar para que los clientes tengan el suficiente tiempo para poder realizar los pagos. Y esta fórmula lo vamos a aplicar a cada uno de los años acorde a la valoración de continuidad que hicimos los cálculos anteriormente. Vamos a tomar estos valores, vamos a multiplicar, a dividir para 360 y multiplicar por los 90 días respectivos que se había indicado en el anexo número 1. Para el cálculo de las existencias, en este caso nosotros vamos a hacer de igual forma de la evaluación de continuidad. Vamos a coger de otros y vamos en este caso vamos a dividir para 30 días las existencias, que es, como les dije, son otros más gastos de amortización y dividido para 30. En el caso de proveedores, va a ser todo lo que es alimentación, lavado y limpieza, dividido para 360 y multiplicado por 60, que son los días que nosotros vamos a poder realizar todos los pagos a proveedores. En el caso de proveedores de activos fijos, vamos a tomar el total de inversiones dividido para 360 y de igual forma vamos a multiplicar para 90 días, que va a ser nuestro plazo que vamos a tener para los pagos de proveedores de activos fijos. Y finalmente nuestro saldo de las necesidades operativas de fondo va a ser la suma entre clientes, existencias y las restas de proveedores y proveedores de activos fijos. Y esta fórmula la aplicaremos para cada uno de los años. Y el saldo, la variación va a ser la resta entre el año base y el año anterior. Y vamos a tener la variación para cada uno de los años de igual forma. Y nuestras inversiones va a ser igual al gasto de amortización de la valoración de continuidad. Estos valores van a pasar automáticamente acá. Nuestro flujo de caja libre en este caso va a ser la suma del flujo de caja operacional de la valoración de la continuidad más las variaciones de las necesidades operativas de fondo y de las inversiones. Esa fórmula la aplicamos para cada uno de los años. Para finalmente nuestro valor residual
Como vimos en el caso de las empresas no cotizadas, la fórmula del para sacar el valor residual son los flujos de caja libre dividido para el WACC menos la tasa de crecimiento. Aplicando esta fórmula, tenemos que sacar un promedio del WACC que vamos a sacar de la estructura financiera. Entonces, vamos a sacar un promedio de estos valores desde el 2002 hasta el 2009, dándonos como resultado un 0,6% más o menos, que lo aplicamos en la fórmula del valor residual, dándonos este valor residual en el caso de las necesidades operativas de fondo del proyecto. Continuando con el análisis caso tercera vida, vamos a realizar la alternativa residencia concertada. Mi nombre es Carla Loor y para lo cual vamos a analizar las siguientes premisas que nos ofrece el libro, en la cual nos dice que la residencia va a constar de 250 plazas distribuidas en 50 habitaciones individuales y 150 habitaciones dobles. Estas residencias contarán con zonas comunes, cocinas y almacenes. Para poder realizar las residencias concertadas, necesitamos adquirir un terreno el 31 de diciembre del 2001 y se realizará la construcción de las residencias en un periodo de 2 años, por lo cual nuestro negocio empezará el 1 de enero del 2004. Ya, vamos a realizar los flujos operativos. Es decir, vamos a obtener el valor del proyecto de residencia concertada. Debemos indicar que estos datos van a estar representados en euros y que para nuestro ejercicio vamos a tener una inflación del 3%. Ya, como les había dicho, los plazos a partir del año 2004, que es cuando va a empezar nuestro negocio, son de 250 por todos los periodos que vamos a analizar. El precio por cada plaza y por año va a ser de 16.000 euros. Este precio va a tener un incremento del 3% de la inflación, como podemos ver, que va a ir evolucionando este incremento durante todos los años. Otro dato que nos proporciona el libro es el nivel de ocupación. Quiere decir que de las 250 plazas ofrecidas, el 95% van a estar ocupadas. Este porcentaje se va a permanecer constante para los 6 años analizados. Como siguiente punto debemos encontrar el total de ingresos. Para ello debemos multiplicar lo que es el número de plazas por el precio y por el nivel de ocupación. En este caso, para el año 2004 tenemos 3.800.000 euros y va a seguir evolucionando de acuerdo con el pasar de los años hasta tener en el 2009 4.405.241 euros. El siguiente punto a analizar va a ser los gastos de amortización, para lo cual hemos diseñado un flujo de inversión que nos servirá para obtener los gastos de amortización de cada periodo. Entonces vamos a dirigirnos a los flujos por inversiones en activos fijos, en el cual vamos a tener todas las inversiones realizadas durante el periodo en el que se va a realizar nuestro proyecto. Empezando con terrenos, los mismos que, como ya lo dijimos, van a representar 1.400.000 euros de la adquisición del terreno para realizar las residencias en el año 2001. En el caso de edificios y construcciones, estos se realizarán una inversión de 3.900.000 en el año 2002 y en el año 2003 1 millón para la construcción de nuestras residencias. En el caso de instalaciones, vamos a realizar una inversión de 700.000 euros en el año 2003, de 63.028 euros en el año 2007, de 64.919 euros en el año 2008 y de 66.867 euros en el año 2009. En el caso de mobiliario y otros, la inversión que tendremos para el año 2003 es de 250.000 euros. Para el año 2007 es de 35.172 euros. Para el año 2008 de 36.277 euros. Y para el año 2009 de 37.314. Todos estos de aquí son datos proporcionados por el libro.
Entonces vamos a tener el total de inversiones. ¿A qué va a ser el total de inversiones? Es a la suma en cada año de todas las inversiones que hemos realizado. En este caso, para el año 2001 la única inversión que tenemos es la de terrenos, por lo cual nuestro total de inversión va a ser de 1.400.000. Para el año 2002 de 3.900.000. Para el año 2003 de 1.950.000, que es la inversión en edificios, construcciones, instalaciones, mobiliario y otros. Para el año 2004, 2005 y 2006 no se va a realizar ninguna inversión. Para el año 2007 tenemos una inversión total de 98.200 euros. Para el año 2008, 101.196 euros y para el año 2009, 104.181 euros. Una vez obtenidas las variaciones totales de inversión durante todos los periodos, vamos a encontrar la base para amortización de los tres rubros que tenemos, que es edificios y construcciones, instalaciones, mobiliario y otros. Debemos recordar que para la amortización vamos a hacer por año vencido, es decir, si en el 2002 realicé una inversión de 3.900.000 euros para edificios y construcciones, la amortización se realizará en el año 2003. Y para los demás años siguientes vamos a tener que sumar la variación o la nueva inversión realizada en el año que transcurrió. Como lo vemos aquí, para edificios y construcciones, como hubo una inversión de $1 millón en el año 2003, para el año 2004 la base va a ser de 4.900.000 y así para todos los periodos. En el caso de amortizaciones, en el caso de base, amortización e instalaciones, como vemos, la inversión se realiza en el año 2003, por lo cual va a empezar nuestra amortización a partir del año 2004 y va a permanecer constante hasta el año 2007, y en el año 2008 se va a ver reflejada el incremento en la inversión de 63.028 euros, y para el año 2009 se va a aumentar la inversión de 64.919 euros. En el caso de amortización otros, vamos a tener igual que empieza en el año 2004, pues esta inversión se inició en el año 2003. Permanecerá constante durante 4 periodos hasta el año 2007, y para el año 2008 se va a ver reflejada la inversión de 35.172 euros, y para el año 2009 el aumento de inversión de 36.277 euros. Con esto vamos a poder realizar nuestros gastos de amortización. Entonces, en primer lugar nos dice que edificios y construcciones van a representar el 2% del porcentaje de amortización. Esto se va a tomar de la base de amortización sacada anteriormente. Entonces tenemos 3.900.000 por el 2%, nos va a dar 78.000 para el primer periodo en el año 2003 de amortización, edificios y construcciones. En el caso de los siguientes periodos posteriores, vamos a hacer el mismo cálculo tomando la base amortización de cada rubro. Como podemos ver, se mantiene constante pues la inversión, y la base se mantuvo constante durante todos los periodos. Para sacar el gasto de amortización e instalaciones hacemos el mismo procedimiento, pero en este caso el porcentaje de amortización va a ser del 8%. Igual tomamos de la base para amortización de instalaciones. Como lo dijimos, se mantiene constante durante los 4 primeros periodos y se va a ver reflejada la inversión, el incremento de la inversión en los 2 años posteriores. De igual manera nos va a pasar, como podemos observar, en los gastos de amortización otros. Vamos a tener que estos representan el 12.5% de la base para amortización de otros. Entonces tomamos los 250.000 en el año 2004 y lo multiplicamos por el 12.5%, manteniendo constante este valor por los 4 primeros periodos y notándose el incremento en la inversión a partir del año 2008 en adelante. Para esto necesitamos sacar el total de gastos de amortización, y como tenemos aquí, es la suma de los 3 gastos de amortización. Estos son de vital importancia para nuestros flujos operativos. Una vez analizado nuestro flujo de inversión de activos fijos y haber obtenido nuestros gastos de amortización,
Lo que necesitamos es trasladarlos a esta celda de aquí, de gastos de amortización dentro de nuestro flujo operativo. Los valores obtenidos en cada año, como ya lo vimos, cómo obtenerlos. El siguiente paso es sacar el beneficio antes de intereses e impuestos, para lo cual necesitamos sumar el total de ingresos, restar los gastos de explotación, los gastos de estructura diferenciada y los gastos de amortización. Esto se hará en todos los periodos analizados. Y como otro dato del IVA tenemos el gasto impositivo, es decir, la carga impositiva por concepto de impuestos. Esta carga va a representar el 30% de nuestro beneficio antes de intereses e impuestos. Y lo obtenemos multiplicando por el 30% nuestro beneficio antes de intereses e impuestos para todos los periodos. El siguiente punto a analizar es el beneficio antes de intereses y después de impuestos. Este va a ser nada más que la diferencia entre el beneficio antes de intereses e impuestos menos el gasto impositivo. Esto para todos los periodos. Una vez obtenido este valor, necesitamos aumentarle los gastos de amortización que ya fueron descontados en un principio. Le sumamos, pues no representó una salida de dinero y necesitamos saber nuestro flujo de caja operativo real en este proyecto. Entonces, sumando el beneficio antes de intereses y después de impuestos más los gastos de amortización, vamos a tener nuestro flujo de caja operativo para cada periodo, empezando con el 2004 con 1.199.375 euros y terminando en el 2009 con 1.387.303 euros. Después de obtener nuestro flujo de caja operativo, debemos obtener nuestro flujo relacionado con el fondo de maniobra, para lo cual analizaremos lo que son las necesidades operativas de fondos. Dentro de ellas tenemos clientes, existencias, proveedores y proveedores de activos fijos. Dentro de clientes tenemos que va a estar representado por el total de ingresos que obtuvimos en el flujo de caja operativo inicialmente, dividido para 360 y por 90 días. ¿Por qué hacemos por 90 días? Es una información que nos proporciona el libro, que dentro de 90 días vamos a recuperar el dinero que nuestros clientes nos deben. Esto va a ser realizado durante todos los periodos en el total de ingresos de cada periodo. En el caso de existencias, nos dice que vamos a tomar en cuenta la información del anexo 4, en el cual nos dice que vamos a para obtener este valor necesitamos multiplicar el número de plazas ocupadas por 30 euros, como nos demuestra el anexo 4, y obtenemos de esta manera nuestro valor por existencias para todos los periodos. Y como podemos ver aquí, el 3% es por lo que incrementa la inflación. En el caso de proveedores, vamos a tomar en cuenta solo el robo de alimentación, lavandería y limpieza. En este caso, proveedores nos dice que debemos pagarles a ellos por los flujos obtenidos, debemos pagarles dentro de 60 días. Entonces debemos hacer la misma fórmula que aplicamos para clientes, pero con 60 días, es decir, alimentación, lavandería y limpieza, dividido para 360 y por 60, y esto para todos los periodos. En el caso de proveedores de activos fijos, vamos a tomar el total de inversión que ya sacamos en el cuadrito de acá abajo. Entonces, para todos los periodos tomamos el total de la inversión, dividimos para 360 y multiplicamos por 90, pues es el periodo en el que vamos a tener que pagar a nuestro proveedor de activos fijos. Como vemos, en el año 2004, 5 y 6 no hubo ninguna inversión, por lo cual nuestra retribución a nuestro proveedor de activos fijos va a ser de cero. Para finalizar este cuadro tenemos el saldo de necesidades operativas de fondos, que no va a ser más que la suma de todos nuestros fondos, que son clientes, existencias, proveedores y proveedores de activos fijos, como lo podemos ver en este cuadro.
Ahora la variación de las necesidades operativas de fondos debemos tomar en cuenta que va a ser con negativo el año actual más el año anterior. Entonces, en este caso, para el primer año no tenemos inversión anterior, pero sí la actual. Entonces, el negativo de los 350.000 de saldos por necesidades operativas de fondo. Para el siguiente año vamos a tomar en cuenta en negativo el año actual, 975.000 euros, más lo que pasó el año anterior, que son los 350.000 euros, dándonos un total de 625.000 euros. Y en el año 2009 teniendo una variación de necesidades operativas de fondos de menos 27.722 euros. Continuando con la valoración de residencias concertadas, vamos a obtener el flujo de caja libre total de este proyecto. Entonces vamos a tener la fórmula para sacar el flujo de caja libre, que va a ser igual a los flujos de caja operativos más las variaciones en las necesidades operativas de fondos y menos las inversiones realizadas. Entonces vamos a sumar los tres cuadritos que ya hemos obtenido anteriormente, dándonos un total de menos 1.050.000 euros para el año 2001 y para el año 2009 de 1.255.400 euros. Se va a aplicar la misma fórmula para todos los periodos y vamos a continuar analizando este ejercicio. Ya, como otro dato nos proporciona que la evolución del WACC va a ser la misma que en el caso del escenario de continuidad, como ya lo vimos anteriormente, cómo sacar el WACC para cada periodo. Este se va a mantener igual para todos los casos que vamos a analizar. Ya, entonces tenemos que vamos a obtener un valor residual de 15.743.476 euros. Aplicando esta alternativa de inversión, hemos obtenido un BAN de 6.007.622. Este es un dato proporcionado por el libro. ¿Qué pasa si no decidimos acceder a las residencias concertadas? Como ya lo vimos en nuestro cuadro de estructura financiera, en la valoración de continuidad, tenemos que el valor actual es de 9.347.510, pero si nosotros accedemos a las residencias concertadas va a ser la suma de ambos valores, es decir, los 6.007.622 del BAN creado en esta alternativa más la alternativa de valoración en continuidad, es decir, sin inversión. Entonces nuestra alternativa nos proporciona un valor actual de 15.355.132 euros. Como sabemos, la deuda es del 20%, por lo tanto vamos a obtener de los 15.355.132 euros el 20% que corresponde a la deuda, y la diferencia, que es el valor con residencia concertada, que es el 80%, va a ser 12.284.106 euros. Continuando con el análisis, tenemos que para financiar la operación se precisan 6.226.177 euros. Suponiendo que se consiga un 20% de la deuda, el nuevo capital que se precisa es de 4.867.923 euros. Este capital deberá ser aportado por el nuevo socio, que no deberá recibir a cambio una participación mayoritaria según el acuerdo inicial. En este caso, el nuevo socio va a ser don Elías. Para analizar la razonabilidad de este supuesto, consideremos que la participación del nuevo socio es ilíquida, por ser empresa no cotizada, y mayoritaria, ya que así se ha acordado para este primer momento, de acuerdo con lo relatado en el caso. Aceptando un descuento del 20% por esta iliquidez, obtenemos los siguientes datos. Entonces, como tenemos nuestro valor de recursos propios con residencia concertada, que lo sacamos anteriormente, era de 12.284.106 euros. Ahora, el valor que necesitamos de recursos propios
mayoritario e ilíquido, que es el 80%, es 9.827.284 euros. El valor de recursos propios aportado, que es un dato del libro, como ya lo vimos y ya lo leímos anteriormente, es de 4.867.923. Y para finalizar vamos a obtener el valor de la participación, es decir, qué porcentaje de nuestra empresa va a obtener don Elías si invertimos en residencias concertadas. Para obtener este valor debemos dividir el valor E, que es de recursos propios mayoritario, sobre el valor de recursos propios aportados, dándonos un porcentaje del 49.53% en residencias concertadas de participación para don Elías. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se va a cumplir la premisa inicial de no entregar la participación mayoritaria al nuevo inversor. La operación podría instrumentarse a través de una ampliación de capital de 981.562 nuevas acciones, con un descuento del 79,84%, y la composición del accionario quedaría de la siguiente manera. Entonces, como ya lo vimos en la valoración de continuidad y al iniciar el caso, que nuestros antiguos accionistas emitieron 1 millón de acciones, y como el supuesto nos plantea que debemos invertir o debemos incrementar nuestras acciones en 981.562, eso va a ser para los nuevos accionistas, teniendo un total de 1.981.562 acciones. Y así terminaríamos con el caso o con la alternativa de residencia concertada. Mi nombre es Denis Morejón y les voy a hablar acerca de la segunda alternativa, que consiste en la construcción de unas residencias de lujo privadas destinadas a un público nacional y extranjero de renta alta, que será el primer proyecto destinado a un grupo de la población, es decir, que esta abarcará a la mayoría de Europa. Estas residencias constarán de 150 plazas distribuidas en 90 habitaciones individuales de 20 metros cuadrados cada una y 30 habitaciones dobles de 30 metros cuadrados cada una. Se destinarían 1.210 metros cuadrados para zonas comunes, lo que supondría más de 8 metros cuadrados por plaza. Los 1.000 metros cuadrados edificados bajo rasantes serían destinados a la cocina, almacenes, etc. Todas las habitaciones, además de contar con un baño privado, contarían con una pequeña salita de estar. La compra del terreno se realizará en la misma fecha que en la alternativa anterior y se empleará el mismo tiempo de construcción. En este tipo de análisis vamos a utilizar los anexos 5 y 6, para lo cual en el primero que vamos a analizar van a ser los flujos operativos. Todos estos valores cabe recalcar que están medidos en euros, y como premisa tenemos que para realizar los flujos operativos hay una inflación del 3%. Ahora, analicemos los ingresos. Vamos a tener que en el año del 2001, 2002, 2003 va a estar en construcción, y recién al cuarto año vamos a tener ya edificado las residencias de lujo privada. Y vamos a proponer que tenemos 150 plazas para los distintos años, es decir, siempre va a ser una constante de que puedo ofertar este tipo de residencias. Ahora, para obtener el precio de plaza por año, nos da como premisa el libro, que va a ser para el año 2004 de 32.000, pero para los siguientes años aumentará al ritmo de la inflación, es decir, aumentará en un 3%, para lo cual nosotros realizaremos el cálculo de la siguiente manera. Tendremos el año para el 2005, será el año anterior, que será 32.000 más el 1.03%, lo cual nos dará un alza en 32.960, y así lo haremos para los distintos años hasta llegar al año 2009, en el que el precio por plaza por año será de 37.097 euros. Ahora, para el nivel de ocupación, en el libro nos da la premisa que para el año 2004 será un 55%, para el año 2005 un 75%, y para
el año 2006 hasta el 2009 será una constante del 90%. Ahora, para obtener el total de los ingresos, solo tendremos que multiplicar las plazas por el precio de plaza por año y por el nivel de ocupación, lo cual nos dará el total de ingresos. Y esta fórmula la utilizaremos para los distintos años, hasta llegar al 2009, en el cual tendremos un total de ingresos de 5.008.064 euros. Ahora calcularemos los gastos de explotación. Dentro de los gastos de explotación debemos tomar en cuenta los gastos personales, la alimentación, lavado y limpieza y otros gastos. Para obtener los gastos personales nos da como dato que debemos multiplicar el total ingresos por el 30%, que nos dará 792.000 para el año 2004. Para el año 2005 aumentará en un 27%, que será el total ingresos por el 27%, y nos dará el valor de 1.160 euros. Para el año 2006 hasta el año 2009 será una constante del 22%, que multiplicaremos el total ingresos por el 22%, y así para los distintos años, debido a que se convierte en una constante este porcentaje para obtener los gastos de personal. Para obtener el valor de alimentación, lavado y limpieza, nos da como dato en el anexo 6 que será el total ingresos por el 17%, y así lo realizaremos para los distintos años, porque se permanecerá como constante el dato del 17% y se lo multiplicará por los debidos ingresos que se tengan cada año. Ahora, para obtener el valor de otros, igualmente se multiplicará el total ingresos por el 13%, y este 13% será una constante para todos los otros años, y así obtendremos hasta el año 2009 el valor de 851.048. Ahora, para obtener el total de gastos de explotación, solo sumaremos los gastos de personal más los gastos de alimentación, lavado y limpieza y otros gastos, lo cual nos da un valor de 1.584.000 euros, y así lo realizaremos para todos los años. Para obtener los gastos de estructura diferencial, lo sacaremos este valor multiplicando el total de ingresos por el 4%, que es un dato que nos proporciona el libro, el cual nos dará 105.600 euros, y así sacaremos la fórmula para los distintos años. Para obtener el gasto de amortización, nos da como dato inicial que tendremos de 90.000, y para sacar los demás será el flujo de inversión en activos fijos, el que le trasladaremos los valores de aquí de los gastos de amortización, que calcularemos más adelante. Para obtener el valor del byte será el total de ingresos menos los gastos de explotación, menos los gastos de estructura diferencial y menos los gastos de amortización. En el primer año, que será el 2003, obtendremos un valor negativo, y en los demás ya obtendremos en valores positivos. Como es en el 2004, obtenemos un valor de 693.900 euros, y así seguimos sacando la fórmula hasta el año 2009. Ahora, para obtener el gasto de impuestos, que será del 30% que nos proporciona el libro, tendremos que multiplicar el byte, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, por el 30%, y así lo sacaremos para los distintos años. En el año 2004 nos da un valor de 208.170. Ahora, para obtener el byte, será que es el beneficio antes de impuestos y después de intereses y después de impuestos. Lo tendremos de la siguiente manera, que será el byte menos el gasto impositivo o byte, que será por el 70%. Ahora, para los gastos de amortización, este valor lo tendremos, este será igual a la amortización e inversión en activos fijos que teníamos con anterioridad. Este valor le sumaremos porque este no representa una salida en sí de dinero. Y para obtener los flujos de caja libre operativos será el byte y más los gastos de amortización. Como lo pueden ver aquí, se suman estos dos valores y obtendremos un flujo de caja libre de 742.230, y así este valor lo sacaremos para los distintos años. La fórmula no cambia.
Bueno, ahora vamos a realizar los flujos de inversiones en activos fijos. Para esto vamos a tener varios datos que nos va a dar el libro como premisas para poder realizar nuestros ejercicios. Con estos datos vamos a trabajar en los anexos número 5 y número 6. En los anexos número 5 vamos a tener las inversiones en activos fijos asociadas a las residencias privadas, desde el año 2001 al año 2009. Como premisas tenemos que en el 2001 se realizó una inversión en terrenos de 1.400.000 euros. En edificios y construcciones el mismo año se realizó una inversión de 4.500.000 euros. En el 2002, edificios y construcciones, hemos realizado una inversión de 1.200.000 euros. En instalaciones 1.000.000 de euros y en mobiliario y otro 500.000 euros. También nos da como premisas que para las amortizaciones de edificios y construcciones vamos a necesitar un 2%, de instalaciones un 8% y mobiliarios y otros un 12.5%. Además de que las inversiones de mantenimiento son las mismas que de las amortizaciones a partir del 2007, tanto de instalaciones, inmobiliarios y otros. En el anexo número 6, como ya le explicaba anteriormente, se dan las plazas, precios de plaza, nivel de ocupación, el gasto de personal, la alimentación de la limpieza, los otros y total de explotación, estructura diferencial, entre los otros diferentes datos que se utilizaron en la tabla anterior. Ya, continuando con las residencias privadas, vamos a realizar el flujo de inversiones. Como ya sabemos, como premisa del libro nos dio que en el año 2001 se realizó una inversión en terrenos de 1.400.000, lo que vamos a obtener aquí. También que en el año 2002 vamos a realizar una inversión de edificios y construcciones de 4.500.000. Y en el año 2003 vamos a realizar una inversión de edificios y construcciones de 1.200.000. A su vez de que instalaciones vamos a realizar una inversión de 1.000.000 y de mobiliarios y otros vamos a realizar una inversión de 500.000. Como premisa del libro nos había dado de que estos valores vamos a obtener de las amortizaciones a partir del 2007, ya que aquí es cuando se asume que ya se ha construido completamente la edificación y se va a comenzar a recibir a las personas, así mismo obteniendo un ingreso, ya que en el 2004-2006 se va a realizar todo lo que serían las adaptaciones y la construcción en sí del local. Como vamos a ver, en total inversiones va a ser prácticamente la suma de todo lo que son terrenos, edificios, instalaciones y mobiliarios. Para los 2 primeros años van a ser los valores únicos que vamos a obtener de la inversión, y para el tercer año, para 2003, vamos a tener la suma de los 3 valores que tenemos de edificios, instalaciones y mobiliarios, dándonos un total de 2.700.000 euros. Como ya sabemos que en el 2004 o 2006 no se realiza ningún tipo de inversión por la construcción, no vamos a tener ningún tipo de valor. Y para los últimos 3 años vamos a sumar las pequeñas inversiones que realizamos en estos años por base en amortización. Ya, en las bases de las amortizaciones de edificios y construcciones vamos a obtener el valor de 4.500.000 en base al 2002, que había sido completo la inversión que vamos a tener ese año. Y la de los siguientes años van a ser en base a la amortización de la suma de los 4.500.000 más el 1.200.000, ya que solo nos estamos basando aquí en la de edificios y construcciones. No estamos utilizando ningún otro valor, por lo tanto solo tomamos los 2 primeros valores, 4.500.000 y 1.200.000, dándonos un total de 5.700.000. Como vemos que no tenemos ninguna inversión a lo largo de los siguientes años, vamos a repetir el mismo valor en los siguientes años. En la base de amortización de instalaciones vamos a tener que es de 1.000.000, ya que en ningún otro lado se va a realizar la inversión aparte del millón de euros que vamos a invertir en el año 2003, por lo tanto va a ser constante hasta el año 2007. En el año 2008 se va a utilizar los datos que habíamos utilizado de las amortizaciones para sacar las inversiones de instalaciones del año 2007 a 2009. Como pueden ver aquí, sería la suma de este valor de aquí más este valor de acá, así sucesivamente hasta llegar al 2009. En base a la amortización de otros vamos a tener los 500.000
que era un principio lo que nos había dado el libro como dato. Y esos serían para todos los años a excepción del año 2008 y 2009, que se toman ya los flujos que habían dado como premisa el libro a partir de 2007, estos valores de aquí. Así se realiza hasta llegar al 2009. En los gastos de amortización de los edificios y construcciones, como premisa nos da que es un 2% de en base a la amortización de edificios. Por lo tanto, vamos a sacar el 2% de lo que sería la base de amortización que ya habíamos sacado anteriormente. Para los siguientes años va a ser constante, ya que la base de amortización de edificios y construcciones se mantiene perpetuo durante todos los años. En los gastos de amortización de las instituciones va a ser de la misma manera. La única diferencia es que como tenemos una inversión a partir del 2007, en el 2008 va a cambiar por la variación que vamos a realizar del 8% de la base de amortización de las instalaciones. En los gastos de amortización de otros vamos a tener los siguientes valores a partir de la base de amortización de otros, que es constante hasta el 2007. A partir del 2008 y 2009 varía, y esa variación se ve reflejada en estos valores en el gasto de amortización de otros. Para el total de gasto de amortización, lo único que vamos a tener que hacer es tomar en cuenta los datos que nos da el libro y las sumas diferenciales de todos los gastos de amortización que se obtienen en este ejercicio. Los flujos de caja libre vamos a obtener para poder realizar todo el procedimiento de cálculo, en el cual vamos a suponer que la empresa elige este tipo de opción. Lo único que se va a realizar va a ser la suma de los valores finales de los tres últimos cuadros, que sería el flujo de caja operativo más la variación de las necesidades operativas de fondo menos la inversión. En este caso, durante todos los años nos da los diferentes valores que se encuentran aquí en el cuadro, obteniendo así que la evolución del WACC es la misma que en el caso del escenario de continuidad, ya que no nos da ningún otro dato de que puede variar, ya que los porcentajes de tasa de crecimiento y la del WACC se mantienen constantes, por lo que el valor residual que se obtiene es de 18.362.678 euros. Lo que quiere decir que esto es lo que nos va a suponer la deuda completa sin tomar en cuenta las premisas que nos dan en un principio. Ya, vamos a tener que el valor creado a partir de todos los datos obtenidos va a ser de 7.073.546 euros, como dato ya anterior que nos da el libro. El valor actual sin las residencias privadas es de 9.347.510. Como valoración de continuidad, en el caso de son los datos que tenemos con la variación de continuidad, ya que aquí no se está tomando en cuenta ninguna de estas dos opciones. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos realizar esta inversión de residencias privadas? Pues el valor actual de la empresa sube a 16.421.056. Esto es fácilmente sumando los valores del BAN creado más el valor actual sin las residencias privadas. Ya, como se asume que vamos a tener un 20% de la deuda asumida, ya que es una empresa ilíquida por no ser cotizada, nosotros tenemos que sacar ese porcentaje de la deuda que ya se va a asumir con anterioridad. Por lo tanto, vamos a sacar del valor actual con las residencias privadas el 20%, dándonos este valor, y por lo tanto el valor de los recursos propios actualmente, ya descontada la deuda, sería de 13.136.845. Para financiar la operación se precisan 7.140.954 euros, suponiendo lo que dije anteriormente del 20% de la deuda. Por lo tanto, necesitamos sacar el 80% del valor de lo que serían los recursos propios mayoritarios e líquidos. Y como dato nos da que sacando el 80% sale 10.509.476 euros.
El valor de los recursos propios aportados sería de 5.503.777 y el valor de la participación del nuevo socio inversionista sería del 52.37%. Como podemos ver, el valor actual con las residencias privadas de nuestra empresa es de 16.421.056 euros. ¿Qué pasa, o mejor dicho, qué pasó en las residencias concertadas? Pues muy bien, en las residencias concertadas podemos observar que el valor actual con las residencias concertadas es de 15.355.132 euros. Por lo tanto, la residencia privada nos otorga más valor agregado a la empresa. Pero, ¿qué pasa con las premisas? Las premisas son la base de la toma de decisiones en este caso, ya que si bien es cierto, la residencia privada nos da más valor agregado, la residencia concertada se ciñe a lo que habíamos dicho a un principio en las estipulaciones iniciales, que los socios antiguos son los que debían de poseer el mayor porcentaje de participación accionaria. Y como ya les había dicho, en la residencia privada los nuevos socios obtendrían un 52.37% de la participación accionaria. Eso no le convendría por nada a Tercera Vida, ya que no cumple con una de sus expectativas iniciales. Independientemente, sacando el valor de la acción de 7.48 euros como dato que nosotros teníamos en la valoración de continuidad, en la valoración de continuidad sin ningún tipo de inversión, nosotros obteníamos el valor de 7.48 euros por acción, sin nosotros sin la necesidad de invertir en ninguna de estas opciones. Pero ¿qué pasa si nosotros invertimos en la acción del escenario de las posibles residencias concertadas? Pues nuestra acción subiría a un 7.75 euros, a pesar de que en este tuviéramos más valor agregado y que bordearía los 7.80 o 7.85 dólares de euro, no, 185 euros por acción. Sigue siendo la residencia concertada la más óptima y la que nosotros deberíamos escoger para cumplir con las estipulaciones iniciales de que los socios antiguos son los que tengan mayor participación accionaria, ya que recuerden, independientemente de que nosotros tengamos mayor valor en una empresa, no nos sirve de nada si ya nosotros no podemos ser los que tomamos las decisiones para realizar alguna nueva inversión o algún tipo de adaptación a nuestro negocio. Nosotros ya no tendríamos toda la voz y voto dentro de, y ni siquiera tendríamos la última palabra de decidir alguna opción muy importante para nuestra empresa. Por lo tanto, es muy importante que siempre se pongan a balanza las dos cosas, tanto el porcentaje de participación de los nuevos socios como el porcentaje de valor creado que vamos a tener para nuestra empresa. No todo siempre es valor agregado, ya que en este caso la mejor opción es que los socios antiguos sigan tomando las decisiones de la empresa y sigan teniendo una participación accionaria mayoritaria. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que las residencias privadas no son la mejor opción a pesar de que crean más valor a la empresa. Las residencias concertadas, por el otro caso, siguen manteniendo la esencia de lo que querían los socios antiguos y por lo tanto es la opción que nosotros hemos escogido para que Tercera Vida decida esta opción y así mejore su financiamiento y también pueda tener mayor participación en un mercado que cambia constantemente, que es muy volátil y que tiene mucha competencia que quiere entrar, ya que se ha visto un incremento de personas que desde la tercera edad y por lo tanto el mercado sigue siendo más atractivo para los nuevos inversionistas. Gracias. Bueno, como conclusiones tenemos: se concluye que la primera elección de las residencias concertadas es la elegida debido a que, a pesar de que la segunda crea más valor para la empresa, no supone un valor de la acción para los accionistas antiguos. Es decir,
no tiene tanto peso la nueva participación como en la segunda de residencias privadas, y esto es lo que querían los accionistas antiguos. Las variables presentadas en el ejercicio suponen un dato importante al momento de tomar una decisión de inversión. Además, para aumentar la competitividad de una empresa que se encuentra en un mercado poco explorado, es necesario la inversión en el mismo. El mercado propuesto en el caso cambia constantemente debido a los factores favorables a las empresas privadas de inmobiliarias para personas de la tercera edad. Por lo tanto, las necesidades que requiere un emprendimiento deben estar acorde a la situación del país. Como recomendaciones podemos decir que al momento de tomar una decisión de inversión ante dos o más alternativas es necesario calcular una valoración de continuidad para tener una base de comparación para decidir cuál es la mejor elección que debemos tomar. Además, se debe tener en cuenta los diferentes factores externos que pueden afectar a un buen manejo de un proyecto o empresa debido a que estos cambios pueden suponer problemas futuros a una misma empresa. Espero que esto les haya sido de ayuda para comprender un poco más el caso Tercera Vida y cómo dos inversiones son necesariamente importantes, el análisis y el mejor debate de cuál es la que genera más valor desde el punto de vista de la persona dueña originalmente de un negocio, ya que como les dije anteriormente es diferente analizarlo desde el punto de vista del dueño del negocio como del punto de vista de una persona que quiera formar parte de ese negocio y no sepa la trayectoria que ha tenido este negocio durante toda su vida. Muchas gracias.